Buenos días, profesor y compañeros presentes. El día de hoy, mi grupo y quien les habla les vamos a exponer acerca de los elementos de protección personal de bioseguridad. Comenzando por el marco teórico. ¿Qué son las EPP? Estos son equipos, dispositivos y aparatos que deben usar todos los trabajadores con el fin de proteger sus vidas y su salud para el control de los riesgos laborales. ¿Qué es bioseguridad? Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Uno de los insumos requeridos importantes son el nylon sobre poliéster. Estos son utilizados para los cierres de los mamelucos descartables. Estos son conocidos también como cierres de poliéster o nylon. Son muy versátiles por su ligereza y alta resistencia. Estos son utilizados mucho en ropas de vestir, deportiva, calzado y marroquinería. Sus características es que tiene alta resistencia, es eficiente, es retardante al fuego, impermeable y repelente al agua. También tenemos el algodón loneta. Hay muchos tipos de algodón, pero hemos escogido el loneta. Este algodón va a ser utilizado para las mangas de los mamelucos y los mandiles descartables. Este es hecha de una fibra textil natural, como la lana, la seda y el lino. Y tiene diferencias de las fibras sintéticas, que son el acrílico, el poliéster y la poliamida. Una de sus características es que absorbe la humedad, expulsa el calor corporal, tiene facilidad de teñirse y no genera electricidad estática, o sea, es aislante, y soporta altas temperaturas. También acá mostramos los tipos de algodón: popelín, el rizo pique y la loneta, que es la que hemos escogido, ya que es una tela muy versátil y de gran calidad y resistencia al roce. Otro insumo que hemos elegido es el elástico. Está hecha de cinta de goma elástica orgánica y esta la vamos a utilizar en mascarillas, en cubrecabello y cubrezapatos. Esta es lisa, tiene a doble cara de tejido, es suave y tiene una elasticidad de 140% de su estado original. También puede lavarse hasta los 60 grados centígrados y también admite perfectamente el planchado. Son ideales para las prendas infantiles y accesorios de bebé también, y también se puede coser mascarillas. Su composición es de 60% algodón orgánico y 40% elastán. Tiene un ancho de 5 milímetros y también viene en color crudo y sin blanqueantes. La tela no tejida SMS nos va a servir para realizar el cubrecabellos, cubrecalzados, mamelucos y mandiles descartables. Esta tela está hecha 100% a base de polipropileno y es unida por procedimientos mecánicos, térmicos y químicos de fibras cortantes y filamentos sin pasar por un telar. Por eso es que es no tejidas. Tiene 3 capas: el spunbond, el melbow y de nuevo el spunbond. El melbow es como un filtrante, por eso está al medio, y nos va a servir para eliminar todas las sustancias nocivas que no queremos que ingrese a nuestro cuerpo. También otro insumo es el policarbonato, que es para realizar protectores faciales y lentes de seguridad. Estos los vamos a utilizar ya que tiene alta tenacidad, transparencia y resistencia térmica. Y es un excelente estabilizador dimensional. Es ligera y confortable y es antirrayaduras. También tenemos el látex, que es para los guantes. Esta es una materia prima con propiedades elásticas ampliamente utilizada en la industria de fabricar guantes quirúrgicos y de aseo, ¿no? Es de secreción lechosa o emulsión obtenida de plantas y árboles. Las propiedades químicas que tiene esta es que es muy resistente a ácidos fuertes y medianos. Tiene buena resistencia
álcalis, fuertes y débiles. Tiene una resistencia moderada, disolvente orgánica. Su resistencia frente a la oxidación es de 500 grados Celsius. Y es un material inflamable. Y su resistencia a la radiación UV es muy buena. A continuación hablaré sobre la elaboración de mascarillas, que requiere de 4 máquinas. La primera es la máquina moldeadora. Las características de esta máquina es de que es de multifunción, presenta una estructura de acero inoxidable y una caja de control eléctrico independiente. Además de esto, es una máquina compacta, no es tan grande ni ocupa demasiado espacio. La superficie de las piezas adopta un tratamiento de cromo con una de las piezas de acero inoxidable, lo que también lo hace atractiva estéticamente. Esta cuenta con una pieza automática y una máquina con protección de parada. La máquina que hemos elegido es tiene un número de modelo KIT MC001, es semiautomática y está certificada por el ISO 9001. El tamaño de la máquina es de 2500 x 1600 x 2000 milímetros. Tiene un rendimiento de 36 piezas por minuto y un peso aproximado de 400 kilogramos. El voltaje que genera es de 200 voltios, desde 220 voltios hasta 380 voltios. Y el poder que requiere es de 3 kilowatts. La presión que se genera en la máquina es de 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el material fuselaje está hecho a base de aleación de aluminio. La segunda máquina que se utilizará será una máquina de corte y soldadura con máscara de copa ultrasónica. Las características de esta máquina es de que es de multifunción, también es de estructura de acero inoxidable y presenta una caja de control eléctrico independiente. Asimismo, también cuenta con una máquina con protección de parada. La máquina que utilizaremos tendrá un número de modelo de KIT MC003 que será proveída por la empresa KIT. Es automática y está certificada con el ISO 9001. El tamaño de la máquina es de 1200 x 1200 x 2000 milímetros. Su rendimiento es de aproximadamente de 15 piezas por minuto y el peso aproximado de la máquina es de 200 kilogramos. También el voltaje que genera esta máquina es de desde 220 voltios hasta 350 voltios y requiere de un poder de 2.6 kilowatts. La presión que se genera en la máquina es de 6 kilogramos por centímetros cuadrados y el material del fuselaje es también a base de aleación de aluminio. La tercera máquina que se utilizará será una máquina de sellado térmico de alambre de nariz de máscara de copa, que en sus características tiene un número de modelo de KIT MC003 y es automática y está certificada por el ISO 9001 y tiene un modo de control PLC. El tamaño de la máquina es de 1200 x 2000 milímetros. También tiene un rendimiento promedio de 15 piezas por minuto. El peso de la máquina es aproximadamente 200 kilogramos y su voltaje es de desde 220 voltios hasta 350 voltios. Y el poder que se genera es de 2.6 kilowatts. La presión que es generada en la máquina es de 6 kilogramos por centímetro cuadrado y el material del fuselaje es a base de aleación de aluminio. Y el modo de detección es de detección fotoeléctrica. La última máquina que usaremos será la máquina de soldadura de gancho para máscara de copa. Las características de esta máquina es que presenta un número de modelo KIT MC005 de la empresa KIT, es semiautomática, por lo que requerirá de intervención del personal, y presenta una certificación ISO 9001. El tamaño de la máquina es de 1000 x 600 x 140 milímetros. El rendimiento de esta máquina es aproximadamente de 5 a 10 piezas por minuto, dependiendo de la capacidad del operador, y el peso de la máquina es aproximadamente de 5 kilogramos. El voltaje es de 220 voltios hasta 380 voltios y requiere un poder de 500 watts. La presión que aguanta es de 2 a 6 kilogramos centímetros cuadrados y el material fuselaje también es elaborado a base de aleación de aluminio. A continuación explicaré el diagrama de operaciones del proceso de elaboración de mascarillas y consiste en que básicamente se elaborará por tela no tejida de polipropileno y por lo tanto las telas o filtros serán apiladas verticalmente y luego se pasarán a la máquina formadora de copa en donde se realizará el moldado de la mascarilla N95. Luego esto se pasará a la máquina selladora y cortadora ultrasónica en donde se volverá a sellar los moldes
y también se cortarán los bordes de la mascarilla. Luego de esto pasará a la máquina de sellado térmico de alambre de nariz, en donde se incrustará el alambre de nariz o sujetador del nariz a la mascarilla. Luego de esto pasará a la máquina soldadora de correas, en donde la máquina soldará el sujetador de cabeza a la mascarilla. Por último, se realizará el proceso de inspección y control de calidad, en el que consiste básicamente en el filtrado de una sustancia y verificar cuál es el nivel de eficiencia de la mascarilla. Para la elaboración de guantes se requerirá de una línea de producción de guantes médicos de látex, cuyas características consisten en que tiene un número de modelo MG y será de una marca llamada BLX, que es una empresa. Esta es una máquina automática y presenta certificación ISO de 2001. Asimismo, su capacidad de producción es de 3.000 hasta 15.000 piezas por hora. A continuación explicaré nuestro diagrama de operaciones de proceso para la elaboración de guantes de látex. Primeramente se necesitará de los moldes de cerámica con forma de mano, que serán lavados y secados. Luego esto pasará a una línea de producción y se incrustarán en la banda transportadora. Luego la banda transportadora los llevará a una tina con líquido coagulante en donde se sumergirán los moldes y luego se secarán para tener una buena limpieza. Luego de esto se pasará a una tina con agua caliente, en donde también se sumergirá para quitar todo tipo de sustancia o secreción en los moldes. También se secará después de esto. Luego pasará a la tina con solución de látex, en donde se sumergirán los moldes y el látex se adherirá a los moldes. Luego de esto pasará a un horno en donde se empezará a dar forma al látex. Luego de esto volverá a la línea de producción y se elaborarán los orillos, que son el remangado de las partes de los bordes superiores del guante. Y por último se realizará el secado de guantes para que no haya ningún tipo de líquido incrustado. Bueno, los mamelucos y mandilas descartables, como bien se sabe, son hechos de polipropileno con un proceso de SMS, lo cual nos ayuda para evitar la entrada de los virus y bacterias. Las maquinarias de estos elementos son la máquina remalladora o overlock industrial. Esta máquina realiza una puntada sobre hilo, evitando que los orillos se deshilachen. Existen 3 tipos de remalladoras: la liviana, la estándar y la pesada, para tejidos gruesos. Las características de estas son que es tipo cama. La máquina es tipo cama, en la parte mecánica es plana y cilíndrica. También es clase de puntada. La clase de puntada que tiene es de 504 y 516. En el tipo de alimentación es diferencial. El tipo de alimentación eléctrica es monofásica y trifásica, y la aplicación es unir y sobre hilo. Cortadora de extremos. La cortadora de extremos, esta máquina se puede realizar ahorros considerables en materiales. La máquina corta por el ancho de la tela en una línea recta y funciona sobre un carril apoyando 2 mecanismos de alza. Las características de la cortadora de extremos es que el filete se puede montar como el equipo auxiliar sobre la mesa de corte, conjunto de revestimiento o rebobinados. Y también la mesa se suministra aparte y el modo de funcionamiento es manual. La característica de la cortadora de extremos es que su anchura estándar de corte es de 2.000 milímetros, la anchura máxima de corte es de 3.000 milímetros, su presión es de 230, la fuerza del motor de cuchillo de corte es de 120, la velocidad de rotación de aristas cortante es de 2.200 RPM. Otra máquina que se utiliza para la realización de estos elementos es la cortadora de tela. Esta máquina es una cortadora de una cuchilla recta debido a su afilador automático. Esto nos permite reducir la tensión con la tela y de esta manera poder realizar cortes con mayor precisión en múltiples capas de tela. Las características de esta máquina es que tiene base de perfil bajo, pulido y afilado para disminuir la fricción y distorsión. También tiene un sistema concentrado de lubricación y de uso sencillo. Tiene un afilador automático integrado de aficionamiento sencillo. Y también tiene un manejo simple de máquina por su bajo centro de gravedad y óptima realización, potencia y peso. Otra de las máquinas es la máquina recta. Su descripción es de que es llamada también de pespunte
puede coser entre 1, 2 o 3 agujas. Realizar una costura cerrada cuando la máquina tiene 2 o 3 agujas se conoce como plana. Las características de esta máquina es que en la clase de puntadas de 301, el tipo de alimentación es ligera, mediana y pesada, y el tipo de alimentación eléctrica es monofásica y trifásica. Y la aplicación es costura de refuerzo, unión de piezas, pegado de bolsillos y adornos. En el diagrama de operaciones del proceso de fabricación del mameluco descartable, tenemos que primero ingresa la materia prima, que viene a ser la tela y el propileno, sigue por un proceso de lo que es tendido, la inspección, después ingresa lo que es la máquina de corte, lo cual vamos a hacer un proceso de cortado, vamos a hacer una operación combinada porque vamos a hacer una inspección y un traslado de materia prima. Después seguimos con el trazado del molde y el corte del molde, que viene a ser operaciones. Seguido a ello va la máquina remalladora o overlock, que en ahí ingresa nuestro insumo, que viene a ser el hilo, y de ello pues hacemos una operación en la unión de las piezas y una operación combinada en una inspección y traslado. Después se le lleva a la máquina recta, en la cual vamos a hacer una costura cerrada. Después de ello se ingresa elásticos y cierres, que vienen a ser nuestros insumos, lo cual haremos una operación de un control de una costura de insumos, y después llegaremos a hacer una inspección en la parte de la gestión de calidad, que nuestro producto esté bien realizado. Al final haremos una operación en el doblado y en el empacado del producto. De igual forma, en el diagrama de operaciones en la fabricación del mandil descartable se hace el mismo procedimiento, lo cual aquí en la parte de la inspección, en la operación combinada en la inspección y el traslado, después entra en la máquina recta, hacemos una costura, ya no entraría en la parte de los cierres, sino solamente entraría en los elásticos. Y después hacemos una inspección, una gestión de calidad para encontrar nuestro producto bien realizado, y después seguiremos con una operación del doblado y empacado del producto. Equipos y maquinarias del cubrecabello. Utilizamos la máquina ultrasónica de coser cubrecabello desechable. Esta máquina hace gorras quirúrgicas desechables. Es la máquina de uso especial para fabricar la tela no tejida elástica y gorras de polipropileno. El producto está apto para hospitales e industria limpia. Esta máquina tiene la estructura de acero inoxidable, con una caja de control eléctrico independiente. Solo necesita de una persona para ser operada, de alimentación de material al moldeo, el contar y la colección completamente de control de automatización. Características técnicas. Con una dimensión externa de 3800 de largo, 800 de ancho y 1100 de altura en milímetros. El material que utiliza esta máquina es del no tejido y el modelo de banda elástica, en paquetes de hilo elástico número 30 y número 40. Su velocidad de producción es de 120 piezas por minuto, con una potencia nominal de 3 kW y voltaje nominal de 220 voltios con 50/60 Hz, con el peso total de 500 kilogramos aproximadamente. Características adicionales. Tiene una alta estabilidad, excelente rendimiento, baja tasa de fracaso. Todas las piezas en la superficie han procesado cromado. La pieza de cubierta utiliza el material de acero inoxidable. Soldadura por ultrasonidos ajustables. Una máquina con fusión variable. Tiene cálculo digital y una protección de apagado automático de material cortado o elástico cortado. El proceso de producción para el cuero de cabello. Colocación. Colocar la materia prima requerida, en este caso la tela no tejida, y adicionalmente se requiere como insumo el hilo elástico en el plegado. Luego, inspeccionar que la materia prima esté colocada adecuadamente. Luego se realiza el doblado. En este proceso la máquina se alimenta de cintas para que luego sean estiradas en una sola cinta de salida de la máquina. El estirador consiste en realizar un arrastre por medio de un conjunto de rodillos, mezclando las cintas, disminuyendo el diámetro y aumentando su longitud. La soldadura. Este proceso genera la unión de varias capas de la tela para crear fuertes costuras en el cubrecabellos, utilizando ondas sonoras de alta frecuencia, creando enlaces termoplásticos durante el proceso. Luego viene el corte final. En este proceso se muestra el producto terminado. Luego se realiza la gestión de calidad. Se verifica que cada producto se encuentre en buen estado, para que por último
se cuente, que se realice el conteo de unidades y se empaque la cantidad adecuada en cada caja. Aquí mostramos el diagrama de operaciones de procesos del cubrecabello. Equipos y maquinarias del cubrezapato. Utilizamos la máquina ultrasónica de coser cubrezapato desechable. Máquina especializada en la producción de cubrezapatos de tela no tejida de polipropileno, donde se obtiene productos terminados a partir de materias primas en la finalización prevista, tanto en la línea de equipos automatizados. La unión de materiales adopta la soldadura ultrasónica ajustable o una combinación de soldadura eléctrica. Características técnicas de la máquina. Dimensión externa de 3200 de largo, 800 de ancho y 1650 de altura en milímetros. El material que utiliza esta máquina es de no tejido de 50 gramos sobre metros cuadrados y modelo de banda elástica. Su velocidad de producción es de 60 piezas por minuto, con una potencia nominal de 5 kW, voltaje nominal de 220 voltios con 50 sobre 60 Hz. El peso total es de 1000 kilogramos. Características adicionales. Fácil de operar por una persona, alto rendimiento y bajo consumo de mano de obra, alta velocidad y larga hora de trabajo. Estructura de aleación de aluminio que tiene un aspecto más sólido y delicado. Velocidad ajustable según la necesidad y tecnología avanzada de soldadura por ultrasonidos. El proceso de producción del cubrecalzado es parecido al proceso de producción del cubrecabello. Algunas descripciones son ajustar la tela sin tejer en la placa y en el equipo de tensión, empujar la tela sin tejer al doblarse y soldarse manualmente, colocar en la máquina la banda elástica y tracción dentro de la soldadura ultrasónica, abrir la máquina principal despacio, luego empieza a soldar y cortar. Aquí mostramos el diagrama de operaciones del proceso del cubrezapato. Protector facial, maquinaria a utilizar. Impresora 3D industrial LL6612. Hoy en día la impresión en 3D es una tecnología alternativa que utiliza material ABS. Esta tecnología asegura un cambio rápido de las dimensiones y formas del modelo en la etapa de creación de prototipos y a un costo relativamente bajo de nuevos elementos. Gracias a este método se puede utilizar materiales más baratos con características con una alta durabilidad y simplicidad de fabricación. Se utilizará una impresora 3D de gran tamaño. La ventaja de estas impresoras 3D industriales son la velocidad de impresión más rápida, el ahorro de energía, la estabilidad y la alta tasa de impresión exitosa. Se usará la impresión 3D para realizar pequeñas piezas para ciertos equipos de protección de seguridad, como por ejemplo los protectores faciales, lentes de seguridad, entre otros. Aquí algunas características generales de la maquinaria a utilizar. De la marca Ley. Ahora la cortadora láser. La cortadora láser puede llegar a trabajar con 8000 watts de potencia láser y se puede llegar a utilizar incluso para cortar algunas placas gruesas. Es muy buena opción para la fabricación de piezas o equipos mecánicos a gran escala. Esta maquinaria servirá para poder lograr varios cortes de manera rápida y precisa en la elaboración de los equipos de protección de bioseguridad del trabajo presentado. Aquí unas características generales de la máquina escogida. El modelo de la máquina es la LF30115GA, que puede llegar a tener potencia desde los 2000 watts hasta los 8000 watts. Descripción del proceso de fabricación del protector facial. Por un lado, se utiliza la cortadora láser para obtener de las láminas de policarbonato la figura con las dimensiones ya establecidas, lo que vendría a ser el plástico que protegerá al usuario. Luego pasa por una inspección y se retirarán las sobras restantes del corte. Por otro lado, se utiliza el material PETG, que es un copolímero bien famoso y utilizado en el mundo de la impresión 3D para obtener lo que vendría a ser la vincha que sujetará el plástico protector de policarbonato. Finalmente se ensamblará la vincha impresa en 3D, el plástico protector de policarbonato y una tira elástica. Se obtiene el producto final, que es el protector facial de policarbonato. Ahora, para los lentes de seguridad, la maquinaria a utilizar sería la maquinaria de inyección horizontal, en este caso el modelo TH110. Esta máquina de inyección seleccionada es de tipo de cierre horizontal con accionamiento hidráulico y servoeléctrico.
El servoaccionamiento de esta máquina está diseñada para aplicaciones de procesamiento universal. Esta unidad dará una alta calidad de producción consistente con una amplia gama de materiales y con el más complejo de los moldes. La máquina se escogió por el hecho de que los lentes o las gafas de seguridad no tienen un molde simple de fabricación como el de cualquier otro producto. Aquí algunas características generales de esta máquina. Maquinaria de inmersión. En este caso se escogió la Masa LAC 400. Esta maquinaria de acero inoxidable que consta de 3 secciones, una sección de lavado, una sección de lacado y una sección de polimerización. Se fabrica de manera que su desmontaje y montaje sea rápido y sencillo. La sección de polimerización es un horno que se extiende en altura para reducir las dimensiones generales de la máquina. Y la máquina de lacas de esta maquinaria es compatible con todas las lacas aplicables por inmersión. Gracias a este último dato es que se escogió esta máquina para realizar el trabajo. Descripción del proceso de fabricación de los lentes de seguridad. Por un lado, se introducen las resinas de policarbonato en la máquina del modelado por inyección, donde la resina será fundida y luego puesto en un molde para obtener la formación de los lentes de seguridad. Una vez listas, son retiradas, se cortan e inspeccionan los pedazos sobrantes de los lentes de seguridad, se limpian en un líquido especial para luego ser enjuagados con agua. Luego, los lentes son sumergidos en un químico especial donde adquirirán la protección UV y protección contra rayaduras. Posteriormente son retirados y se secan en un horno para luego ser inspeccionados por un personal calificado. Se recorta una última pieza sobrante y se adhieren o ensamblan las piezas para el soporte de la nariz de forma manual. Los lentes de seguridad son sometidos a una prueba de resistencia donde los lentes de seguridad que no pasen la prueba serán retirados. Por otro lado, con una impresora 3D se pueden imprimir las piezas como el soporte para la nariz ya antes mencionado y otras piezas complementarias que necesiten los lentes de seguridad. Se realiza una inspección de que las piezas se hayan impreso correctamente y se eliminan las sobras de la impresión. Finalmente, una vez listo todas las piezas, se ensamblan junto con una correa elástica para tener el producto finalizado.